Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Julián Lorenzo. Empezamos con un webinar nuevo este año y hemos traído una temática que, que está prácticamente en casi todas las conversaciones tecnológicas y en muchas conversaciones que tienen que ver con el mundo de la empresa, que es el concepto de inteligencia artificial. En este caso, lo que hemos traído sobre todo es la aplicación que puede tener esta tecnología de inteligencia artificial dentro de un CRM y cuáles son un poco las posibilidades, los enfoques y digamos, las palancas que podemos utilizar para optimizar nuestro CRM utilizando estos recursos que se nos prestan en estos momentos con la inteligencia artificial. Creo que lo primero que tendríamos un poco es que evaluar qué es esto de la inteligencia artificial, porque a veces cuando se utilizan palabras hay que meterlas dentro de un contexto y entender verdaderamente cuál es la finalidad o cuáles son las posibilidades. Evidentemente, las máquinas son inteligentes utilizando algoritmos y, por lo tanto, modelos que están basados, lógicamente, en experiencias, numéricas, en experiencias de datos, en experiencias de aprendizaje, pero siempre ese aprendizaje está basado en algoritmos y, por lo tanto, es importante tener en cuenta que cuando hablamos de inteligencia, las personas tenemos otros instrumentos para poder aplicarlos y que en el caso de las máquinas este concepto pues está vinculado a imitar funciones cognitivas. Y de hecho la mayoría de, digamos, de los desarrollos y de la mayoría de las tecnologías que se están haciendo sobre la base de la inteligencia artificial tienen que ver con experiencias cognitivas como la lectura, como la escritura o como la de las percepciones, en este caso pues a través de la visualización, en este caso de gestos, o la posibilidad de recoger datos que nos permitan intuir o percibir cuáles pueden ser las reacciones que se van a producir en base, lógicamente, a una serie de algoritmos, a una serie de reglas, a una serie de modelos. Evidentemente, la inteligencia artificial tiene mucho que ver con la situación actual de el salto cualitativo que significa llevar los datos a la nube. Esto permite juntar percepciones de millones de registros y, por lo tanto, hacer mucho más creíble que cualquier interacción gestionada con las millones de interacciones que se están produciendo y que estamos acumulando en nuestras bases de datos, pues nos puedan dar un nivel predictivo mucho mayor que si solamente tuviéramos un ecosistema con unas aplicaciones informáticas o tecnológicas dentro de nuestra propia organización y, por lo tanto, herméticamente no conectadas contra el resto. Hay hay una serie de pilares sobre los que se sostienen la inteligencia artificial en estos momentos. Y por otro lado, esos pilares tienen que ver con una serie de elementos que nos permite el captar toda la información a la que tenemos acceso. Esta información nos permite, por un lado, ser predictivos, evidentemente con un porcentaje de fiabilidad, poder ser proactivos porque esa predicción nos permite poder adelantarnos en procesos y en automatizaciones, puesto que podemos, en base digamos, a esos datos, tomar decisiones con anterioridad. El tercero, poder focalizar, y este sí que es un aspecto muy, muy importante, poder focalizar cuál es nuestra acción, por ejemplo, en la parte de ventas
atendiendo a los datos que tenemos de los clientes y a las interacciones que estamos realizando con ese cliente o con ese conjunto de clientes. Y por último, hay un elemento que es absolutamente vital en lo que es la relación entre la inteligencia artificial y la utilización, en este caso, de un CRM con funciones de venta o marketing, y es el comportamiento o la interacción, en este caso, que realiza el usuario a través de los medios digitales. Cualquiera de nosotros es consciente del concepto de huella digital. La huella digital al final es el rastro que dejamos todos los días, pues desde que nos conectamos a un webinar o mandamos un WhatsApp a un cliente, o cuando interactuamos mandando correos electrónicos, o cualquiera de las acciones, en este caso, que tienen que ver con la digitalización y con la comunicación utilizando medios digitales. Esto, unido a todo lo que nosotros interactuamos en páginas web, en redes sociales, al final pertenece a un conjunto de datos que son almacenados y que son lógicamente explotables para poder establecer comportamientos e interacciones. Hoy por hoy podemos perfectamente en una página web establecer un mapa de calor de cuáles son las zonas más calientes o más frías, dependiendo de las interacciones o los clics que hacen los usuarios en esa propia página web. Si trasladamos esa interacción a la posibilidad de almacenar esos datos, pues obtenemos parte de la información necesaria para procesarla por un módulo de inteligencia artificial y obtener o recopilar y provocar acciones basados, en este caso, en los datos obtenidos. Actualmente, ¿cómo se llama? Hay 4 grandes pilares sobre los que se sostiene la inteligencia artificial dentro de un CRM. Una de ellas es la venta guiada. El segundo elemento es la inteligencia productiva. El tercer elemento tiene que ver con lo que anteriormente decía sobre los comportamientos o las interacciones, que es la información de las conexiones, de cuáles son las acciones y en este caso qué relaciones existen entre las personas y las interacciones que hacemos digitalmente. Y por último, el cuarto pilar, los modelos predictivos. Por ahondar un poco en estos 4 pilares, porque al final son los que sostienen nuestra acción cuando utilizamos un CRM que tiene inteligencia artificial, el primero de ellos, evidentemente, tiene que ver con establecer metodologías de trabajo que no únicamente permitan fasear o pautar cuáles son las diferentes acciones que tenemos que hacer para llegar a una venta. La venta guiada lo que pretende de alguna manera es establecer estrategias y guardar estrategias que puedan ser repetibles basándose en el éxito, en este caso, de las ventas. Es decir, al final lo que se trata es de analizar cuál ha sido mi comportamiento durante un proceso de venta ganado y acumular un número de procesos suficientes como para que puedan tener valor estadístico y que podamos utilizarlo como venta guiada. Otro de los elementos es el intentar liberar con la inteligencia de productividad, intentar liberar a los equipos de venta de determinados trabajos que puedan ser sistemáticos o que puedan obligar a un sobreesfuerzo. Por ejemplo, pues el que el sistema me pueda estar recordando cuando hay un cliente con el que no he interactuado en un determinado periodo de tiempo, o el que me pueda liberar de sugerirme que este cliente nunca ha comprado un determinado producto de de todo mi portfolio de productos. A lo mejor está comprando básicamente un producto específico, pero nunca se ha acercado o me ha pedido información sobre otros productos que yo puedo tener en el portfolio. Al final, lo que se
trata es de transferirle digamos, al módulo de inteligencia artificial la posibilidad de que me sugiera cosas que están sucediendo que tienen que ver, en este caso, con la acción comercial y por lo tanto, que cruce datos de la información que tenemos en nuestro CRM sobre cómo actúa ese cliente y, por otro lado, que cruce esos mismos datos con los objetivos o las posibilidades o las necesidades que hoy tenemos como, digamos, como foco a la hora de comercializar un determinado producto. El tercer elemento quizás es el más curioso de todos, la tercera palanca precisamente, y es la de, evidentemente, intentar conectar toda la información que tenemos o que obtenemos por diferentes canales. Estamos en un modelo multicanal, ¿vale? Y ese modelo multicanal donde entran muchas interacciones por canales distintos y que además agregamos a ese modelo multicanal una omnicanalidad porque actuamos comercialmente por diferentes canales a la hora de comprar un determinado producto, pues agregar esa información para poder tener una mayor interconexión, puntuando, en este caso, dándole un scoring, dándole un valor numérico a cuáles son mis interactuaciones y, por lo tanto, la posibilidad de que a través de esas puntuaciones podamos ver la capacidad de que este cliente al final materialice una oportunidad. Y, por último, los modelos predictivos. De los modelos predictivos, a continuación hablaremos un poquito más en detalle y, por lo tanto, vamos a pasar al siguiente apartado. La venta guiada al final lo que nos permite es sugerirnos un asistente que va a recoger datos no únicamente de lo que es mi CRM, sino también de todas las interacciones que recibo, como por ejemplo los correos electrónicos. Al final me permite disponer de un asistente de notificaciones donde voy a recoger todas las acciones sin necesidad de interactuar, sin necesidad de que yo tenga que ser activo. Y me las va a organizar y me va a plantear, en este caso, sugerencias para que yo pueda abordar acciones basándonos en la información que tenemos. En el apartado de inteligencia productiva, como decíamos, al final lo que se trata es de capturar y adelantarnos al seguimiento y a la digamos, a la actuación que habitualmente realizamos. Y por lo tanto, es importante que el módulo de inteligencia artificial, evidentemente, capture todo lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, si estoy haciendo reuniones, si estoy mandándole correos a un cliente, si estoy interactuando con ese cliente provocando la presentación o el envío de determinada documentación. Si además esos correos electrónicos están siendo aperturados, leídos y cómo están siendo aperturados y leídos. Y eso me permite al final organizar la información en un modelo que tiene que ver con tarjetas de información, donde básicamente tenemos 5 grandes áreas, ¿no? La primera área es una área donde me recoge y me muestra sugerencias sobre el contenido principal de la interacción que yo estoy haciendo. La segunda área me propone qué acciones puedo realizar y las acciones podrán ser distintas en virtud de la tipología de las tarjetas de información que yo tenga operativas dentro de mi propio CRM. Esas, digamos, acciones serán acciones basándose en aperturar, por ejemplo, un correo electrónico o el generar automáticamente el envío de un correo electrónico que ya tenga preestablecido o generar, en este caso, acciones como puede ser el llamarle en esos momentos porque ha transcurrido un determinado tiempo y el consumo de correos electrónicos que se ha realizado
no ha concretado una acción concreta y el propio sistema me sugiere, en este caso, pues una llamada telefónica. ¿Cómo se llama? El tercero o el cuarto elemento es la posibilidad, evidentemente, de descartar la información comercial que me está dando a través de esa tarjeta inteligente, descartarla porque él mismo me propone que esto no va a continuar, que no va a tener evolución. O frente a la opción de descartar, la de posponer o aplazar en el tiempo porque a lo mejor he interactuado telefónicamente y en esos momentos la oportunidad o la negociación en la que estoy no está lo suficientemente avanzada como para que se pueda, digamos, se pueda clausurar o se pueda finalizar. Por otro lado, es importante que las tarjetas de información como mecanismo interactivo que evalúan actualmente en el CRM de Dynamics 126 puntos, podamos valorarlas, porque esa valoración nos va a permitir darle al algoritmo información sobre el éxito o no de aquellas cosas que nos ha sugerido. Y por lo tanto estamos introduciendo elementos adicionales que van digamos, a potenciar que el asistente, cuando me proponga nuevas acciones, tenga en cuenta el éxito o no que han tenido las acciones anteriores que yo he cometido. Al final, el sistema tiene que tender a un modelo de aprendizaje. Ese modelo de aprendizaje, cuando me está proponiendo inicialmente, lo hace intuitivamente, pero no obedece a una metodología. Frente a que conforme las tarjetas de información facilitan y yo actúo sobre ellas, me va alimentando ese diagnóstico y está facilitándome una información muchísimo más veraz y por lo tanto me propondrá soluciones a cada una de las problemáticas que tendrá, digamos, un valor muchísimo mayor que el que podemos tener si no ha aprendido el sistema. La inteligencia productiva tiene mucho que ver con agregarle a procesos como, por ejemplo, el envío de un correo electrónico, información que tiene relación con el correo que estoy mandando, ¿vale? Es decir, yo mando un correo electrónico para abrir una nueva oportunidad de negocio y lo que nos permite en estos momentos el módulo de inteligencia es también observar si yo tengo correos electrónicos o tengo respuestas parecidas o similares a la que en estos momentos voy a lanzar. Y esto lo hace analizando el contenido del correo que yo voy a enviar. Y me propone, ¿cómo se llama? Opciones de correos o de acciones que he hecho anteriormente y que han podido tener éxito o no han tenido éxito, para que pueda analizar cuál es la manera más, digamos, más adecuada a la hora de interactuar con mis usuarios. Otro de los elementos fundamentales en la inteligencia productiva es el acelerador de ventas. Al final, el acelerador de ventas es un analizador de todo lo que yo estoy realizando, de todas las acciones que yo estoy haciendo en mi CRM para comunicarme con mi cliente. Lo que hace es ordenar digamos, esas acciones y proponerme, en este caso, cuáles son aquellos clientes sobre los que tengo que actuar. ¿Por qué? Porque les ha dado una puntuación y esa puntuación ha permitido que estemos más enfocados en ese cliente por las posibilidades de comunicación que hemos abierto y que tendamos a darle prioridad a ese cliente frente a otros clientes con los que tengamos posiciones de venta abiertas. Añadido a eso, el módulo de inteligencia artificial del CRM supervisa todas las conversaciones, incluso aquellas notas que yo haya introducido de carácter privado.
o aquellas notas que hayan podido ser introducidas por personas de mi equipo. Aquí lo que se busca fundamentalmente es que el CRM no sea una única pieza para el equipo de ventas, sino que cualquier comentario, cualquier apreciación, cualquier cuestión que haya surgido durante un proceso de ventas consultiva, todos los, digamos, todas las personas que participan de la misma, todas las personas que son partes interesadas de esta oportunidad, puedan reflejar sus opiniones o sus comentarios o sus actuaciones de tal manera que nos permitan al final obtener el resultado de destacar una determinada ¿cómo se llama? Una determinada venta frente a otras a través de digamos, del acelerador. Porque lo que hace básicamente es clasificar por orden de prioridad de una manera inteligente y puntuando, en este caso, aportando una puntuación objetiva que tiene que ver con las comunicaciones y con las interactuaciones. Además, el sistema agrega algo que es fundamental. Como está también comunicándose con nuestro correo electrónico, con nuestro exchange, con todos los elementos que utilizo para comunicar, me va a ir agregando en mi timeline del CRM, me va a ir agregando esas conversaciones con el objetivo de destacarme aquellas acciones siguientes que el cliente me está ya proponiendo en su propia comunicación. Y además lo hace de una manera automatizada. Por lo tanto, utiliza por un lado un sistema de ordenación de prioridades y por otro lado, evidentemente, analiza cuál es la información que yo estoy recibiendo a través de cualquiera de los canales con los que me comunico con el cliente. Una de las piezas también dentro de esos pilares de los que estábamos hablando es todo lo que tiene que ver con la inteligencia conversacional. Al final, no únicamente tratamos de analizar, como he dicho anteriormente, las comunicaciones, sino que también proponemos una serie de valores o de KPIs que nos pueden permitir ver esto de una manera mucho más visual. El módulo actualmente de Dynamics 365 para la parte de inteligencia artificial analiza 3 apartados. El primero de ellos es el estado de la relación, el número de información que tenemos de esos clientes o clientes potenciales, los contactos, las relaciones que tenemos con ellos, si hemos interactuado a través de alguna red social. También elementos que tienen que ver con puntos de conversación, ¿vale? Nos propone y nos hace sugerencias sobre puntos de conversación que podamos tener con este potencial cliente sobre 4 aspectos, que son deportes, vacaciones, familia y entretenimiento, proponiéndonos temas o temáticas que podamos utilizar dentro digamos, de la relación para facilitarnos, en este caso, una conversación mucho más fluida. Y el tercer elemento sobre el que también interactúa es ofreciéndonos personas que puede conocer o que pueden tener relación con él porque han trabajado en otras empresas o porque ahora son sus responsables o porque pertenecen a su propio equipo, facilitándonos al final una serie de instrumentos conversacionales para que nuestras relaciones con los clientes pues, sean lo más fluidas posibles. Tenemos algunos elementos adicionales dentro de los pilares o las palancas sobre las que se trabaja la parte de inteligencia, y es toda la parte de puntuación predictiva, que lo que hace es también establecer valoraciones basándonos en este caso en
en la materialización o no de otras oportunidades parecidas o similares. Captura automática de correos, como hemos enumerado, enlace y seguimiento a cualquier acción o interacción que tengamos a través de correos o reuniones. Y esto al final nos lo muestra permitiéndonos disponer de un timeline, de una hoja de seguimiento de nuestras oportunidades con muchísimo más exhaustividad que hasta ahora disponíamos dentro de un CRM. Lo primero de ello es que, como esto lo hace utilizando el propio módulo, todas las interactuaciones van a estar referenciadas para que sepamos que pertenecen a los automatismos. Nos va a proponer, en este caso, la posibilidad de crear reuniones o nos va a proponer el que podamos hacer en un determinado momento llamadas. Si tuviéramos además emparejado nuestro CRM con nuestro dispositivo móvil, nos propondría incluso cuál es la banda horaria o nos aconsejaría cuál es la hora mejor basándonos en las llamadas anteriores y en las veces que hemos llamado y que ha habido respuesta o no respuesta. Al final nos agrega un análisis y anota todas estas informaciones dentro del módulo de ventas para facilitarnos el trabajo comercial. Permite hacer un análisis de cualquiera de las oportunidades, estableciendo cuál es el grado de posibilidad de obtener o grado, digamos, de salud de esa oportunidad y, por lo tanto, las posibilidades que tenemos de ganar. Y, sobre todo, también lo que nos propone es cuál debe ser nuestra actitud frente a una determinada oportunidad. Cuál debe ser a partir de ese momento, si debemos seguir avanzando con ella o debemos descartarla y no invertir mucho más tiempo. Esto lo lleva tanto a una representación gráfica como a una representación numérica y además estableciendo también periodos de tiempo o tiempos recomendables de actuación para planificar de alguna manera nuestro trabajo y ayudarnos a la hora de determinar cuáles son las oportunidades que debemos abordar con mayor prontitud. Nuestro módulo de inteligencia artificial al final nos marca una hoja de ruta que, si bien en el CRM tradicional esta hoja de ruta tenía más que ver con el trabajo que yo tenía que realizar y con la manera de alimentarlo, ahora verdaderamente dejo de ser un sujeto que tengo que introducir toda la información para recoger, en este caso, información que me va trasladando el propio sistema. Me va diciendo pues el número de correos, el número de llamadas, las interacciones, qué tipo de respuesta ha habido al mismo, tanto a nivel porcentual como a nivel de apertura de los propios datos. El tiempo de respuesta, en este caso, que ha tenido, ¿cómo se llama?, que hemos tenido nosotros y que han tenido, en este caso, el cliente, a la hora de que podamos ver o medir el grado de interés que despierta cualquiera de las oportunidades que estamos gestionando. Evidentemente, cuando el grado de respuesta de nuestros clientes se está reduciendo, pues podemos observar, evidentemente, que estamos en una fase donde las posibilidades de toma de decisión se están acortando. De una manera muy visual y muy gráfica, vamos a también registrar a nivel de los contactos que tenemos dentro de la organización. Y, ¿cómo se llama? Y si hay también interactuaciones que se han realizado por otros miembros de nuestro equipo, vamos a ver cuál ha sido el nivel de impacto que han tenido, el número de emails que se han recibido o que se han enviado y la actividad en cuanto a tiempo. Además, digamos, análisis, que, como digo, básicamente no tenemos que alimentarlo, sino que el propio sistema nos lo está cumplimentando,
básicamente lo que hace es recoger todas las interacciones que tenemos con las diferentes acciones que hacemos, pues de mandar correos, de llamar por teléfono, etcétera. Pero lo más importante es que nos los organiza en una escala temporal, y al organizarlo en una escala temporal podemos también ver la frecuencia o la cercanía a la toma de decisiones que el cliente puede estar visualizando. Evidentemente, esta información hasta ahora era muy perceptiva, podríamos intuir, hoy pues el cliente en breve va a tomar una decisión. Sin embargo, a través del propio cuadro de mandos que se genera en el módulo de CRM, vamos a tener una información real y nos va a permitir pues, tomar decisiones o acelerar procesos o mandar y reforzar información. En definitiva, pues ganar oportunidades basándonos en información que tenemos y en la forma en la que se está comportando nuestro cliente. Hay una pieza fundamental que se agrega al módulo de inteligencia, y es cuando interactuamos conectados con LinkedIn. Evidentemente, porque es una red empresarial que nos va a dar una información valiosa, y por otro lado, porque esa conexión con LinkedIn nos va a permitir traer también cuál es la actividad que está realizando el cliente o potencial cliente a través de una red social tan importante o tan crucial como puede ser LinkedIn. Para cuando trabajamos con clientes en negocio B2B y nuestro CRM se conecta pues, con nuestra tienda de comercio electrónico, se conecta con nuestros terminales de punto de venta, ¿vale? Podemos sustituir esta conexión, es una posibilidad que ya existe dentro del CRM. Podemos sustituir esta conexión con una conexión con Facebook e Instagram, permitiéndonos que estas redes sociales, que están mucho más orientadas al comercio B2C, nos permitan obtener esos datos y poder utilizar la información para acelerar los procesos de venta. Como decía anteriormente, pues nos hace sugerencias de recordatorio, y de hecho recuerda cosas como, por ejemplo, si hace un año mandó un correo el día de su cumpleaños y dijo: hoy es mi cumpleaños, el sistema recordaría y podría presentarnos pues una etiqueta mostrándonos que hoy es el cumpleaños, si estamos en esos momentos visualizándolo. Para finalizar, voy a mostraros un vídeo que os voy a comentar al mismo tiempo, relativo a algunas de las funcionalidades que ya están operativas en el producto de Microsoft Dynamics, Sales Insight, que es como se denomina, que es todos los módulos de inteligencia artificial que Microsoft tiene en su línea de productos. Y que además este vídeo nos va a servir un poco como recordatorio de lo que hemos ido contando a lo largo del webinar. Autocaptura de datos, asistente acelerador, en este caso de las oportunidades, conversaciones inteligentes, o bien mostrándonos información propuesta, o bien facilitándonos, en este caso, información de cuáles son las interacciones. El producto viene con un módulo de asistencia para poder configurarlo. ¿Cómo se llama? Un módulo que se configura muy sencillamente y que permite automáticamente desplegar. No requiere ningún desarrollo ni ninguna implementación exhaustiva. Sí que requiere de una formación para poder utilizar, en este caso, todas las nuevas funcionalidades que se nos agregan. Actividades sugeridas sobre un cliente. Además, las actividades que nos permite un elemento adicional que es importante, y es poder asignar tareas a otras personas de nuestro equipo.
incorpora dos listas de datos que son, una es las de contactos sugeridos, o bien porque esos contactos, ¿cómo se llama?, no los tenemos en activo, o bien porque esos contactos conviene que complementemos información adicional que tienen que ver con la cuenta o con el cliente con el que estamos empezando a trabajar. Disponer, evidentemente, de toda la parte estadística que nos da, y todas las sugerencias basadas en las interactuaciones que hace el usuario, y además nos permite agregarlo en una escala temporal de cuando tenemos visualizaciones muy grandes, podamos utilizar pues tiempos cortos, largos. Además, agrega otro tipo de gráficos más orientados al diagnóstico y al comportamiento, como son gráficos que permiten crear bolas o niveles de interactuación. Distribuye y establece clientes por tipologías. Todo lo que corresponde a las interactuaciones, la capacidad de poder luego reflejarla con datos estadísticos y con tiempos de respuesta. Cualquier comunicación que realicemos utilizando los módulos del CRM, que no únicamente, como sabéis, se extiende ya mucho más allá a lo que es un correo y una llamada telefónica, sino que también podemos trabajar con WhatsApp o con Facebook Messenger para poder interactuar directamente desde el CRM. Y al final lo que nos empieza es evidentemente a configurar escala a escala, conforme vamos avanzando, un itinerario de las acciones, y nos lo representa gráficamente para poder, en este caso, conocer y proponer en cualquier momento cuál es la solución más óptima. Bueno, para finalizar el webinar, presentaros que el módulo de Dynamics 365 con inteligencia artificial se distribuye en dos grandes bloques. Hay una parte que está incluida dentro del estándar y otra parte que son funcionalidades premium. Hemos a lo largo de la sesión evaluado o presentado cada una de ellas, y bien es cierto, como son las funcionalidades estándar vienen con el módulo de Sales y que son autodesplegables por cualquier cliente que hoy por hoy tenga Dynamics 365. Daros las gracias por vuestra atención, y si tenéis alguna pregunta o sugerencia, pues estoy a vuestra disposición para poder atenderos. ¿Hay alguna entrada?